Bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias por asistir a este webinar en el que vamos a hablar de por qué la YubiKey 5 CCN facilita la autenticación segura en el sector público. Y bueno, vamos a empezar. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de la agenda. Eso es lo que vamos a ver hoy. Primero vamos a presentarnos los ponentes del evento. Hablaremos un poco del contexto actual, un repaso rápido de cómo las amenazas han evolucionado y cómo la YubiKey de forma tradicional, como ha hecho hasta ahora y especialmente ahora con las últimas tendencias, puede protegernos en autenticación muy rápidamente. Y luego hablaremos de la YubiKey 5 CCN, del nuevo concepto de YubiKey as a Service, que es algo que va a ser muy interesante y muy útil para muchos de vosotros. Hablaremos del valor añadido que eso puede ofrecer .force y daremos paso a la sección de preguntas. Y nada, empezamos con las presentaciones. Hoy tengo el honor de compartir este webinar con Fabio Cichero y le cedo la palabra para que él mismo pueda presentarse y hablar un poco de Yubico. Muy buenos días, gracias José Luis y gracias a todos por acompañarnos hoy en el webinar. Yo soy Fabio Cichero, soy el director de ventas para Yubico en el sur de Europa, llevando 6 países, de los cuales obviamente el foco en la región es el territorio español. Obviamente, hacer una pequeña introducción a Yubico para aquellos que no nos conozcáis. Somos una empresa sueca. Somos el estándar en seguridad por token de hardware para la autenticación, para una autenticación robusta. Llevamos unos casi 20 años, 19 años en el mercado. Y como resaltar algo que creo que es bastante importante es que somos uno de los 3 miembros fundadores de la Alianza FIDO, junto con Microsoft y con Google. Para aquellos que no conozcáis la Alianza FIDO, es una alianza que comenzamos en el 2008 junto con Google y Microsoft, como he comentado antes, y que lleva por objetivo la creación de estándares abiertos de seguridad de autenticación, ¿vale? ¿Qué es lo que veíamos en aquel entonces? Veíamos que había protocolos de autenticación robusta, pero que estaban adecuados a un entorno y a una infraestructura básicamente basada en un on-premise, ¿vale? ¿Qué es lo que veíamos? Que había una tendencia ya en aquel entonces a lo que estamos viendo ahora y lo que llevamos viendo durante varios años, que es la digitalización, pasar de un entorno completamente on-premise a un entorno o bien hibridado o bien completamente cloud native, y que para aquellos entornos de cloud native o hibridados había una brecha o un hueco en lo que era la autenticación con protocolos robustos con anti-phishing, ¿vale? Entonces, por ende, pues sacamos lo que hoy se conoce como passkeys. Seguramente habéis escuchado hablar de las passkeys, pero básicamente y fundamentalmente la passkey es lo mismo que el protocolo de FIDO2. Es un protocolo de autenticación de criptografía asimétrica de clave pública-privada, lo cual, si combinamos todo aquello con las regulaciones que están saliendo hoy en día y de las que hemos oído hablar un montón, como por ejemplo pueden ser el ISO 27001 o NIS2 o DORA o de estas cosas, pues es lo que se requiere, ¿vale? Yo creo que como introducción está bien. Si quieres seguir, José Luis, te cedo la palabra a ti. Perfecto. De todos modos, ahora hablaremos un poco más de la YubiKey y todas las novedades, pero bueno, yo soy José Luis Pozo, soy Operations Manager en .force. Somos un mayorista que trabajamos en el sur de Europa también. En nuestro caso, pues desde aquí, desde España, llamamos España y Portugal, y también tenemos otra sede de .force en Milán para el mercado italiano. Nosotros somos, ya digo, un mayorista que siempre trabajamos, por supuesto, a través del canal y que confiamos siempre en soluciones tecnológicas innovadoras para centrarse especialmente en la ciberseguridad. Y aquí es donde entra Yubico, que llevamos trabajando con Yubico 9 años, más tiempo de que llevo yo en .force, que yo llevo pues unos 6 años. Y bueno, pues claro, ya en su día, pues .force vio muchísimo potencial en Yubico y los años no han hecho más que validar y demostrar que aquella apuesta fue acertada.
Entonces, bueno, esta ya digo, es una de nuestras soluciones tecnológicas de las que vamos a hablar y yo creo que con esto pues podemos pasar ya a hablar un poco del panorama de amenazas que ahora mismo tenemos encima, que básicamente, pues empezando por lo primero, básicamente el phishing es la gran amenaza. Tenemos una estadística de nuestro fabricante SpyCloud, más abajo ahora os vamos a pasar la referencia. Por cierto, no lo he comentado, esta presentación vamos a pasar luego a todos los asistentes, vamos a enviar estas diapositivas. Entonces, según el informe de SpyCloud, en 2025, el 94% de las empresas, concretamente las del Fortune 50, es la referencia que hemos cogido, el 94% de las empresas han tenido un empleado que ha introducido datos personales e incluso a veces contraseñas e incluso OTPs en páginas de phishing, páginas que se hacían pasar por otra página. Entonces, sabemos que el phishing está detrás de la mayoría de las entradas, de los inicios de los ataques más graves que suceden. Por supuesto, todo esto incluso cuando el usuario no comete, no hace esto de introducir sus datos en una página maliciosa, también existe la posibilidad de que incluso sus datos y contraseñas se ven comprometidos porque en brechas de terceros, porque en alguno de los servicios donde ellos se registran, pues puede sufrir una fuga de datos, como sucede, por desgracia, continuamente. Y un caso incluso más grave es cuando hay un infostealer en un equipo del usuario, que nos puede robar información personal, credenciales e incluso secretos de MFA, con lo cual, pues aquellos sistemas de autenticación débiles, los que no son resistentes al phishing, pues son muy vulnerables a este tipo de ataques y, de hecho, hay una referencia de que en muchas ocasiones nos decís, oye, no, pero yo ya tengo un EDR que me funciona muy bien y no dudamos de ello, pero los ataques cada vez son más sofisticados y en este informe de SpyCloud se destaca que el 40% de las infecciones ocurridas de malware ocurridas en equipos de usuarios de empresas que han visto comprometidas sus credenciales han sucedido en equipos que tienen EDR. Es decir, que incluso los equipos de EDR, por supuesto, pues es necesario, pero no son totalmente invulnerables, por supuesto. Y a todo esto, todo lo anterior, ¿qué se suma? Pues la IA. La IA es lo que está empujando cada una de estas tres amenazas tan grandes y todas las demás, que ahora mismo pues ha hecho que el phishing sea mucho más difícil de detectar para el usuario, incluso para las organizaciones, que las brechas pues se haya digamos, democratizado la capacidad de comprometer servidores y igual, pues la capacidad de instalar malware en equipos legítimos. Entonces, aquí tienes esta información. Como comentaba, esto lo vais a poder obtener en las diapositivas que os enviemos. Entonces, Fabio, si quieres, nos puedes comentar cómo la YubiKey afronta estas amenazas. Por supuesto, sí. Aquí tenéis una foto de nuestro producto. Como comentaba antes, es el hardware token de referencia en el mercado. Obviamente aporta una seguridad en contra las amenazas o contra las amenazas que acaba de explicar José Luis. Porque cuando nosotros hablamos de phishing no solamente hablamos de aquellos ataques de phishing tradicional en el cual un usuario quizás que no es lo sumamente técnico no entiende que el URL es un URL maligno, sino que también estamos hablando de, y juntamente con la IA, se están haciendo muchísimo más complejos los ataques. Cuando nosotros hablamos de ataques de phishing, estamos hablando de ataques de ingeniería social. Ahora mismo, con la IA, y no quiero poner mucho énfasis en la IA, pero lamentablemente es lo que nos toca, con la IA, pues los ataques de ingeniería social se puede recopilar toda una serie de información y se puede hacer unos ataques muy enfocados hacia una persona, lo cual obviamente lo hace muchísimo más difícil de detectar. También estamos hablando de, obviamente, robos de credenciales tradicionales y estamos solamente utilizando usuario y contraseña. Estamos hablando de SIM swapping, de spear phishing, de man in the middle. Entonces, la YubiKey, al combinar el hardware con el factor humano, hace que pues sea resistente a ataques de phishing. También, aparte de esto, la experiencia de usuario es algo que ponemos mucho énfasis. Nosotros
y tengo casos múltiples de gente que conozco que entra a su puesto de trabajo, tiene que desbloquear la sesión, después se tiene que meter en una VPN y sacar otro Authenticator, después tiene que entrar en el PAM y tiene que meter otra vez una OTP. Entonces, para nosotros, la fricción entre la tecnología y el usuario es lo que queremos reducir, pero siempre manteniendo el nivel de seguridad. ¿Cómo funciona la YubiKey? Pues la YubiKey funciona con un PIN, que es un PIN personal e intransferible, y que lleva por objetivo dos cosas, básicamente. Lo primero es el primer factor de autenticación, algo que el usuario sabe. Y segundo, desbloquea los certificados que tenemos almacenados dentro de la YubiKey, ¿vale? Esto que ha sonado un poco largo, básicamente es meter YubiKey en el USB, pongo PIN, toco llave, factor humano, y ya estoy dentro de aquella aplicación o sistema que yo necesite utilizar para realizar mi trabajo. En cuanto a fiabilidad y durabilidad, somos un producto que, como veis, está 100% fabricado en Suecia, ¿vale? Los componentes son solo y puramente europeos y los fabricamos todos in-house, ¿vale? No externalizamos ninguna parte de la cadena de suministro de las YubiKeys. ¿Por qué? Porque nos tomamos muy, muy en serio la fiabilidad de nuestro producto. Y esto quizás me da pie al segundo tema que quiero hablar sobre la fiabilidad, que es, una vez nosotros introducimos un certificado, ya sea de PKI o sea un certificado de FIDO, la clave privada reside siempre dentro de la llave y no se puede extraer, ¿vale? Que esta es una de las preguntas que me suelen hacer, es, oye, ¿y si yo pierdo mi llave, algún usuario puede utilizarla? ¿O puede extraer el certificado que yo tenga dentro de la llave? Primero de todo, vuelvo a rectificar, el PIN hace que, si no hemos compartido el PIN con nadie, como lo hacemos, por ejemplo, con el PIN de nuestra tarjeta de crédito o de débito, nadie puede entrar en esos certificados. Y en el dicho caso que por alguna razón le hayamos compartido el PIN, que obviamente no es lo que sugerimos nosotros, la clave privada siempre va a residir dentro de la llave y nunca se va a poder extraer. Eso sí, se puede resetear de fábrica. Entonces, si los clientes en algún momento, que suele pasar, tienen una persona que se va de la empresa y se quiere volver a reutilizar esa llave, sí que se puede volver a resetear de fábrica y volver a utilizar como una llave completamente virgen, ¿vale? En tema de versatilidad, las YubiKeys dan un paso hacia adelante. Siempre hemos creído que queríamos ser, digamos, una llave, valga la redundancia, para poder abrir todo tipo de servicios y aplicaciones, y por ende entendemos que no solamente necesitábamos soporte del protocolo de FIDO2 o de Passkeys, sino que también dentro de la llave vamos a poder almacenar hasta 24 certificados, tanto de firma como de autenticación. ¿Esto qué significa? Que si nosotros somos un usuario de tier 0, ¿vale? Somos un usuario privilegiado, super user o como le queramos llamar, usuario de admin, podemos tener los certificados tanto de tier 0 como de tier 1. ¿Esto qué significa? Que yo con una misma YubiKey puedo escoger con qué perfil quiero hacer la autenticación y por ende hacer el login con ese perfil que yo deseo. Vuelvo a repetir, podemos meter hasta 24 certificados de PKI. Y en el caso de los certificados de FIDO, podemos almacenar, hasta 100 certificados de FIDO2. Como veis, además, dependiendo del caso de uso, las llaves vienen con diferente formato. Tenemos unas llaves que vienen con biometría, tenemos unas llaves que vienen con antena de NFC, en el caso de por ejemplo, de retail o de sanidad, en el cual el toque se tiene que hacer con un sensor o con un lector de NFC, también se puede hacer. Y después tenemos lo que nosotros llamamos las nano, que son las dos pequeñitas que veis a la derecha, las cuales están siempre metidas en el equipo. Yo, por ejemplo, tengo la 5C Nano, que es la de más de la derecha, y la tengo metida en mi ordenador desde hace 5 años y nunca me ha fallado, ¿vale? O sea que es muy fácil hacer todas aquellas autenticaciones que yo necesito hacer en cualquier momento para poder realizar mi trabajo. Si vamos a la próxima... Sí, adelante. Que yo con mi llave, los que me conocéis ya estáis cansados de escucharlo, pero llevo con mi llave más de 6 años, los más de 6 años que llevo con YubiKey,
y funciona como el primer día. Y mientras que una memoria USB, a mí lo he intentado llevar alguna vez y no me ha durado ni 3 meses. Correcto. Eh, En cuanto a las referencias, obviamente, Gartner nos ha dado pie a estar no en el cuadrante, en el Magic Quadrant de Gartner, porque no tienen un Magic Quadrant como tal para la autenticación por hardware. Sin embargo, sí que vemos que en el grado de confianza para autenticación robusta, las passkeys y las security keys de FIDO2 son las que tienen el ranking más alto. Y esto es básicamente por la criptografía asimétrica de la cual he hablado antes, que tiene el protocolo de FIDO2. ¿Vale? Te vuelvo a ceder la Muy palabra bien. a ti para que nos hables un poco de la novedad de la cual venimos a hablar. Perfecto. Recordamos a todos que podéis hacer preguntas que iremos respondiendo, pues según vayamos. Al final de todo hay una parte de preguntas donde la vamos a leer todas, pero si vemos que hay alguna interesante sobre la temática que estamos hablando, pues en el momento incluso la podemos responder. Y ahora ya pues vamos a hablar de la gran novedad, ¿no? De lo que venimos hoy a hablar, que es la YubiKey 5 CCN, que es la primera y única, eso ahora mismo llave que hay en el catálogo CPSTIC del CCN con categoría alta, además, bueno, para todos que las organizaciones que tengáis que estar certificadas por NS con la clasificación alta, bueno, pues aquí tenéis la única solución para autenticación que os va a permitir, pues eso, pasar esta certificación fácilmente. Básicamente, ¿en qué se diferencia la llave? Pues bueno, lo primero, algo un poco simplemente superficial, vosotros vais a poder identificar la llave porque siempre en el torso, que siempre ya, cualquiera que tengáis una YubiKey, ya sabéis que siempre tenemos este data matrix y el número de serie serigrafiado, excepto la nano que no cabe, evidentemente. Pero bueno, aquí siempre vais a tener la etiqueta, la serigrafía de CCN para identificar el modelo. Sobre compatibilidad, pues básicamente tienen la misma compatibilidad que la YubiKey 5 estándar. En realidad funciona exactamente igual. En ese aspecto no hace falta ni una formación ni entender nada más. Funciona con FIDO2 o con FIDO2F, que bueno, que ya se utiliza en todos lados FIDO2, pero que ya os he comentado Fabio, las bondades de esta tecnología de criptografía de clave pública o asimétrica. Funciona para certificados, también lo ha comentado Fabio, para cifrar, incluso con protocolos obsoletos OTP, cuando no hay más remedio que utilizarlos, pues por lo menos la YubiKey nos da la opción de utilizarlo de una forma más robusta. Los modelos que funcionan, que están, digamos, que están certificados por NS son estos dos, los dos modelos grandes que ya ha comentado Fabio, que estos son los que tienen la interfaz también NFC, aparte de, pues bueno, cada uno de ellos, pues USB-A o USB-C. Y básicamente no tienen ninguna limitación, es decir, vienen con, ya digo, ni en protocolos, ni en los formatos, ni en el firmware, ni en el AAGUID. ¿Qué es esto de la AAGUID? Bueno, primero el firmware es el último, el que tiene algunas mejoras que ya comentamos en su día, que os notificamos, pues como todo lo que ha comentado Fabio, que tiene muchas, pues nos permite guardar hasta 100 passkeys, hasta 24 certificados, pero además tiene su propio AAGUID, que digamos que esto es un identificador de cada tipo de llave. Cada tipo de llave específica, que cualquier diferencia técnica que se aplique a una llave, pues tiene un identificador exclusivo, es este AAGUID. ¿Para qué nos sirve esto? Pues, por ejemplo, vosotros, por poner un ejemplo, en Entra o en otros directorios de usuarios, si queréis restringir, hay una atestación muy sencilla que es la de, oye, si yo quiero que mis usuarios solo utilicen llaves certificadas por CCN, podemos especificar este AAGUID para decir que los usuarios solo puedan utilizar esta llave concretamente. Entonces, esto ya digo, cambia totalmente el paradigma no solo para las empresas públicas, sino también las empresas privadas que tenéis que estar certificadas por NS. Pero además hay otra gran novedad para vosotros, para todo tipo de empresas, pero muy especialmente para las administraciones públicas y las empresas, incluso que trabajáis con la administración, que les prestéis servicios relacionados con la identidad o la autenticación, que nos va a comentar ahora Fabio. Muchas gracias. Correcto. Para aquellos que conozcáis ya la YubiKey, obviamente hasta ahora la YubiKey
se ha podido comprar o adquirir de forma perpetua, en el cual, pues, si necesitabais X llaves, pues esas llaves se os daban, se os distribuían y era digamos, un CAPEX en el cual, pues, se pagaba de una vez. ¿Qué es lo que hemos visto? Que había muchos clientes, no solamente en España, pero en muchos sitios, que nos decían, oye, yo realmente no sé exactamente cuántas USB-As, cuántas USB-Cs, no sé exactamente cuántas, o sea, si yo tengo un caso de uso que es que lo tengo identificado, pero después quiero comprar más. Se necesitaba una serie de flexibilidad dentro de la adquisición de las YubiKeys, por lo cual hemos lanzado YubiKey as a Service, nosotros lo llamamos IaaS, en el cual yo creo que es muy interesante porque ahora voy a explicar un poco, pero da mucha flexibilidad a la hora de adoptar este tipo de tecnologías. Primero, obviamente, como dice su nombre, es un modelo de suscripción por usuario, puede ser de 3 a 5 años y la repartimos en 3 tiers distintos que aportan diferente flexibilidad, y en la próxima diapositiva voy a comentar un poco cuáles son estos 3 tipos de tiers. ¿Qué es lo que incluye el YubiKey as a Service? Porque obviamente la llave o la licencia de la llave es una parte de los servicios, digamos, que incluye YubiKey as a Service, pero después obviamente queríamos seguir aportando valor con diferentes servicios. Uno de ellos, ¿cuál es? Es un suministro adicional de un 25% de las llaves contratadas. Cada año que pasa, por temas de pérdidas de llaves o gente que se incorpora y se expande dentro de la empresa o por lo que pueda llegar a ser, hasta un 25% de llaves anual se pueden enviar y esto lo incluye en el servicio. Reemplazo de las llaves tras la renovación. Una vez hemos renovado el contrato de las YubiKeys, se hace un reemplazo de las llaves siempre y cuando haya habido un update, una actualización importante del firmware, ¿vale? Esto es importante porque nosotros queremos que nuestros clientes siempre tengan la última tecnología y siempre tengan digamos, el estándar más alto de seguridad en las YubiKeys. Obviamente también entra un soporte extendido y una garantía que se corresponde a todo el periodo del contrato de las YubiKeys. También, si el cliente lo necesita, se dispone de servicios profesionales por parte nuestra, tanto para hacer el rollout como para poder seguir identificando nuevos casos de uso o para lo que uno necesite. Si vamos a la próxima, ¿cuáles son las grandes ventajas? Obviamente hay algunos de nuestros clientes que nos dicen, oye, yo esto de hablar con el departamento financiero y pedir un CAPEX para estas llaves, dependiendo de la volumetría, a veces se hace un poco difícil. Entonces, hemos visto que una parte importante de nuestros clientes prefieren comprar tecnología de ciberseguridad en un OPEX que en un CAPEX. Entonces, eso también hace que el impacto financiero de entrada sea mucho menor, ¿vale? Esto hace, obviamente, que el despliegue sea más flexible, que sea más rápido y demás. La flexibilidad de la elección, ahora en la próxima diapositiva, que era la tercera, no la segunda, voy a mostrar un poco cuál es la flexibilidad, pero aquí, obviamente, vamos a poder ver que independientemente si necesitamos para nuestros... Pongo un ejemplo, para nuestros VIPs quiero ponerle la Nano porque la van a tener todo el rato puesta en el ordenador, o necesito que algunos sean USB-As, algunos con NFC porque están trabajando en un entorno en el cual no pueden disponer del puerto USB o lo que sea. Dentro de estos tiers vais a ver que hay una gran flexibilidad para poder elegir cuáles son las llaves. No solamente ahí viene la flexibilidad, sino que la flexibilidad y esto tengo casos concretos hoy en día en los cuales el responsable de Ciber me dice, oye, Fabio, mira, yo tengo un grupo crítico de 200 personas que necesito poner las llaves hoy, pero sí que lo quiero expandir. Entonces, lo que se puede hacer dentro del
del término del contrato es seguir expandiendo la adopción de las YubiKeys. O sea, dentro del contrato puede decir, oye, yo tengo 200 ahora, pero en 6 meses voy a necesitar 500 más o lo que sea. Y ahí da una flexibilidad importante. Y después, obviamente, el cumplimiento normativo que viene eh, a combinar lo que trae YubiKey as a Service con esta novedad que nos ha comentado José Luis, que es obviamente un impulso y una gran apuesta de Yubico por el sector público en España, porque vemos que definitivamente hay una necesidad y siendo los únicos fabricantes, siendo el único fabricante que tiene un autenticador de hardware certificado por el Esquema Nacional de Seguridad con la certificación o la cualificación alta, pues nos da y os da a vosotros como clientes también la posibilidad de siempre estar cumpliendo con la normativa más alta. Y ahora sí, si vamos a la próxima, vemos cuáles son los diferentes tiers de las YubiKeys. Lo hemos intentado simplificar lo máximo posible, ¿vale? Tenemos el Tier 1, que es el Base Tier, en el cual nos incluye las YubiKeys de FIDO, ¿vale? Básicamente son YubiKeys que soportan el protocolo de FIDO 2. Si estamos en un entorno más hibridado o estamos en un entorno completamente on-cloud, esta es una de las tiers que solemos recomendar. Entran tanto, como veis, la USB-A y la USB-C, ¿vale? Si después necesitamos o si tenemos un entorno en el cual también vamos a necesitar certificados de PKI o certificados de firma, por ejemplo, y aquí lo doy como un pequeño spoiler, dentro de la YubiKey Serie 5, en los certificados de PKI, también podemos meter en algunos slots los certificados de firma de la FNMT, que esto es interesante más que nada para administración pública o para aquellos cargos que no solamente para la administración pública, si nosotros tenemos una CA interna y damos la posibilidad de tener unos certificados de firma a nuestros usuarios, también lo vamos a poder almacenar dentro de la YubiKey. Y esto nos aporta una versatilidad importante porque no solamente estamos dependiendo de la estación de trabajo para poder firmar, sino que solamente quitamos la YubiKey o ponemos la YubiKey dentro del USB, desbloqueamos el certificado de firma y desde donde quiera que estemos, incluso desde nuestro dispositivo móvil, vamos a poder firmar. Y el tercer tier es el compliance tier, que lo llamamos. Ahí tenemos, incluye todas las llaves, incluye las llaves biométricas, incluye obviamente las llaves certificadas por el CCN y también tenemos una certificación de FIPS. Que vendría a ser el estándar que tiene Estados Unidos, seguramente lo conocéis, es una certificación que se otorga mediante el NIST. Y bueno, estas son las tres tiers que tenemos dentro de nuestro servicio de YubiKey as a Service. Muy bien, pues muchas gracias, Fabio. La verdad es que algo que yo creo que es interesante comentar también es que está el YubiKey as a Service básicamente allí donde hay acuerdos marco o de alguna forma vías más rápidas para efectuar servicios, pues es una forma mucho más rápida de distribuir las YubiKeys sobre todo a organismos públicos. ¿Verdad, Fabio? Correcto, así es. Es una apuesta que nosotros llevamos varios años ya intentando pasar y gracias al esfuerzo que hemos hecho y gracias a la gente del CCN hemos podido entrar en febrero en catálogo. Muy bien, perfecto. Vale, pues ya hemos visto estas novedades de YubiKey. Nosotros como DotForce, que somos un equipo, aquí estamos, veis que entre los panelistas ya somos varias personas de DotForce, Jorge, Javiera, Shane, Ryan, que seguramente todos o casi todos le conocéis. Bueno, pues podemos ofreceros, podemos ir acompañando en toda la fase, primero en un primer paso en el que vamos a hacer esa asesoría y consultoría, es decir, vamos a estudiar un poco cuál es la situación de cada organización, cuáles son las necesidades técnicas y normativas, y entonces a partir de ahí vamos a hacer un primer dimensionamiento y diseño de la solución para iniciar lo que vendría después, que sería una prueba de concepto, donde hacemos un primer suministro de YubiKeys para un grupo normalmente reducido de
de usuarios y nosotros, por supuesto, siempre acompañamos al integrador en la medida en la que sea necesario. Es decir, en algunos casos, pues nosotros ya hemos prestado una formación al fabricante, al integrador, le hemos dado toda la información necesaria y él puede hacer todo el despliegue, pero en otras ocasiones, pues, incluso podemos acompañar durante toda la prueba de concepto. Después participamos en el estudio del modelo cuando interesa más que sea CAPEX o cuando me interesa más que sea OPEX. Vamos, si queremos que sea una compra perpetua o se preste como servicio y se prepara un plan de despliegue definitivo y finalmente pues participamos también en la medida de lo que se solicite en la logística y en el despliegue. Básicamente eso es hasta ahora. Y ya por último pasamos a la parte de preguntas. Antes de las preguntas, quería anunciar también que lo que hemos hecho también, y esto es una iniciativa que lanzamos hoy junto con este webinar, para poder facilitar la adquisición de las YubiKeys CCN. Hemos preparado un paquete para aquellos partners o incluso clientes que estén interesados en probar las YubiKeys. Tenemos un paquete con un precio muy atractivo y esta es una, no me gusta llamarlo oferta, pero esto es un paquete que vamos a tener disponible hasta finales de julio para aquellas administraciones o no administraciones que quieran probarlo antes de finales de julio. Incluye hasta 250 llaves con un precio muy atractivo. Obviamente después, como ha comentado José Luis, junto con ellos, pues nos encargamos de hacer todo un seguimiento, un follow-up, hacemos la prueba de concepto y demás. O sea que si tenéis la intención de probar estas llaves, poneros en contacto tanto con José Luis o el equipo de DotForce o conmigo y os explicamos un poquito más de este paquete. Muy bien, gracias Fabio. Perdona que se me pasó, me habías avisado que querías anunciar esa oferta, que la verdad es que es fantástica. Los animo que si tenéis algo a la vista, pues alguna oportunidad a la vista, pues o alguna necesidad como cliente final, pues que lo aprovechéis porque es muy, muy interesante. Vale, tenemos una pregunta. ¿Es posible usar la YubiKey como autenticador 2FA para Microsoft, pero sin poner PIN ni huella? Es decir, usar a modo de mochila, por ejemplo, en la industria, sabiendo que no es lo más seguro. Yo creo que la propia pregunta ha respondido un poco la cuestión, que no es lo más, sobre todo, es cierto totalmente que no es lo más seguro, pero además lo bueno de la YubiKey es que Yubico ha conseguido que sea tan sencillo, es decir, que solo requiera dar un toque a la llave en el caso de la biométrica e incluso un PIN que... Hay una cosa que no hemos comentado, pero o a lo mejor sí lo ha comentado Fabi se me ha pasado, pero que el PIN no es como la contraseña, que tiene que ser compleja, tenemos que cambiarla por seguridad para que no sé cuántas veces, cada ciertos meses, cada 1 o 3 meses o lo que sea, el PIN, al residir en la llave, como comentaba Fabio, que se guarda en la criptografía de la llave, que nunca abandona la llave, nunca se envía a ningún lado, es decir, no se puede robar y no se puede utilizar sin la llave. La llave sin el PIN no sirve de nada y el PIN sin la llave tampoco sirve de nada. Lo mismo para la huella. Entonces, por eso, dado que ese pequeño gesto de dar incluso un solo toque si es biométrico o meter un PIN que puede ser de 6 caracteres y que no vas a olvidar porque puede ser siempre el mismo o puedes cambiarlo con muy poca frecuencia, la verdad es que no se contempla ese caso de uso. No sé si quieres añadir algo más, Fabio. No, es correcto lo que dices, José Luis. Además, tengamos en cuenta que al fin y al cabo el MFA requiere esos dos digamos, variables, ¿no? La primera, algo que el usuario sabe, que en el caso de la YubiKey es el PIN, y algo que el usuario es o tiene. Entonces, no nos podemos saltar, y esto viene ya por digamos, la arquitectura misma de los protocolos de autenticación, tanto si estamos hablando de PKI como si estamos hablando de FIDO2. Se requiere siempre un doble factor, ¿no? El factor de algo que sé y algo que tengo o soy. Eso es.
Yo sí que quiero añadir algo más que incluso algo que nos comentan en muchas ocasiones, la YubiKey Bio, pues incluso con la opción de YubiKey como servicio, la YubiKey Bio también está la opción multiprotocolo. Estaba escrito en la presentación muy pequeñito, así que yo también lo amplío, que permite también la opción de guardar certificados la YubiKey Bio, sí, para YubiKey as a Service, cuando se contempla como servicio. Correcto. Vale, pues como ahora mismo no hay más preguntas, de todos modos tenéis nuestro contacto, aquí tenéis nuestro perfil de LinkedIn, nuestro canal de YouTube, donde vamos a subir también este webinar, y nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestro email. En cualquier caso, bueno, pues ya habéis visto los QRs también de los LinkedIn de Fabio y mío en la presentación. Gracias por haber asistido. Nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias a todos.